Hola, buenos días. Hoy os traigo en este vídeo un ejemplo práctico de cómo operar una noticia. Prácticamente todas las noticias se operan igual, excepto la del FOMC. Esa se opera en dos fases diferentes. Pero las noticias, que son o una conferencia o bien la publicación de un dato, siempre tienen una manera muy similar de operarse. Esa manera se basa sobre todo en tener paciencia hasta que el precio te demuestre dónde va realmente. Ayer, martes, Powell tenía una conferencia de prensa donde hablaba con otros dirigentes monetarios, y esto era a la 1:15 de horario de Nueva York. Si nos fijamos en el gráfico, veremos que mientras no empezó la conferencia, el precio estuvo toda la mañana lateral. Toda la apertura de Nueva York, que fue este movimiento de aquí, todo el movimiento fue bastante lateral. Y por lo tanto, lo que debíamos hacer es estarnos fuera. ¿Por qué? Porque a la 1:15 empezaba a hablar Powell y evidentemente íbamos a tener un montón de volatilidad. Lo primero que debo hacer cuando estoy ante una noticia es limitar cuáles son mis zonas de liquidez. Fíjate en este gráfico que mi zona de liquidez por arriba es evidentemente este máximo que tengo aquí, y estas son mis dos zonas de liquidez por debajo, ¿vale? Estas son las dos zonas que yo esperaré que primero tomen para después hacer el movimiento real. Pero recuerda que en el caso de una conferencia, que no es un dato concreto, sino que es un espacio de tiempo, que en este caso duró 40-45 minutos, debo esperar que me demuestren realmente cuál es el movimiento. Vamos a 15 segundos y vamos a ver qué es lo que ocurrió y cómo podíamos haberlo operado. Si te fijas en 15 minutos, aquí no ha empezado a hablar y a la 1:15, justo ahora, empieza a hablar Powell. Fíjate, el precio inicialmente se mantiene totalmente lateral hasta que empieza a tener movimiento. Este es el primer movimiento. Esto es durante la conferencia. Fíjate que la conferencia empezó a la 1:15, empezó aquí, ¿vale? Probablemente lo estaban presentando a Powell, abrió la boca y el precio empezó a caer. Vale, vamos a ver hasta dónde cae el precio. Vale, en estos momentos tenemos un precio que ya ha tomado una liquidez. Por lo tanto, si el precio es capaz, fíjate que tiene una estructura bajista de máximos y mínimos decrecientes, si el precio es capaz de romper este máximo, yo seré buscador de largos, solo de largos. De hecho, en este momento ya solo me interesan los largos, ¿vale? Pero necesito que me demuestren que realmente quieren irse a largos. Vámonos aquí. Este es el momento que yo voy a buscar. Desde el punto que sea, ¿vale? Hasta esta liquidez. Vamos a ver si el precio es capaz de romper esta resistencia y por lo tanto cambiar la estructura de bajista a alcista, o por el contrario, el precio vuelve a esta zona. Fíjate que la entrada a la toma de liquidez la han hecho con un Fair Value Gap. Eso lo que me hace pensar es que si tengo un Fair Value Gap saliendo, estaré delante de una sopa de tortuga. Vamos a ver cómo sigue el precio. El precio sigue y cambia la estructura. El precio es netamente alcista, pero mucho cuidado porque sigo estando delante de la conferencia. Powell sigue hablando, por lo tanto, esto puede hacer muchos movimientos antes de que tome su dirección concreta. En este caso no tengo ninguna demostración clara de que el precio quiere volver aquí arriba. Solo tengo un cambio de estructura. Cuando tengo un cambio de estructura, lo habitual es que el precio, después de cambiar la estructura, corrija. ¿Pero dónde? Ese es uno de los grandes problemas. ¿Dónde va a corregir? Aquí, 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 aquí. No lo sé. Y ahí es donde toma la importancia el concepto de sopa de tortuga. Fijaros, una sopa de tortuga, lo podéis ver en mi timeline de Twitter, es una barra que toma liquidez junto con una barra que me reversa totalmente el precio. Esto es una sopa de tortuga. El punto donde yo debo esperar que el precio vuelva es este. A la barra que generó la liquidez, porque esta barra que tomó la liquidez, perdón,
Porque esta barra, que es este movimiento de aquí, es un movimiento generado por profesionales. Por lo tanto, volverán a esta zona a liquidar sus ventas para ser netamente alcistas. Vamos a ver cómo evoluciona el precio. El precio parece que quiere subir. En estos momentos seguimos fuera del mercado porque no tengo ninguna demostración clara de que quieran subir. En estos momentos sigue hablando Powell, por lo tanto el precio puede tomar cualquier dirección. Y lo que ocurre ahora, esto sí me interesa mucho. Fijaros la forma como el precio está bajando. Podríamos trazar una línea de tendencia, que sería esta. ¿Vale? Fijaros que el precio tiene una forma de acordeón. Va bajando con forma sin intención. No tengo fair value gaps bajando. Sí tengo alguno, pero fijaros que el precio está muy pegado así. No tiene movimientos claros bajistas. En este momento yo ya debo empezar a valorar hasta dónde puede bajar el precio. Fijaros, esta barra, que es la que ha roto, es esta zona de aquí. Y en esta zona de aquí tengo dos mínimos muy parecidos. Son este y este. Esta es mi zona. Aquí lo que yo quiero ver es una nueva sopa de tortuga. Digamos que este movimiento sería un movimiento de liquidez interna a liquidez externa. Vamos a ver qué ocurre cuando el precio llega aquí. Vale, el precio ha llegado a esta zona. Aquí debería haber intención profesional en salir y romper esta directriz. Debería haber patrocinio. Es decir, que el dinero profesional ha bajado hasta aquí, ha liquidado sus órdenes de cortos y ahora es netamente alcista. Esto es exactamente lo que yo quiero ver. Esta línea de tendencia es una línea que se llama línea de tendencia algorítmica. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el precio es, en un movimiento bajista, ir generando liquidez. ¿Cómo ha generado liquidez? En forma de stops en todos estos mínimos. Máximos, perdón. Todos estos máximos están repletos de stops. Por lo tanto, si el precio quiere subir, lo único que debe hacer es romper los primeros y a partir de ahí y todo irá saltando como si fuese un castillo de naipes hasta llegar aquí. Adicionalmente, una de las cosas que me doy cuenta es que de nuevo tengo un cambio de estructura. Aquí el precio tuvo una estructura bajista y de golpe acabo de cambiar esa estructura al superar este máximo. Este movimiento alcista, fijaros que tiene muchísimo volumen y me deja un fair value gap, lo cual me indica mucha intención en el movimiento alcista. Por teoría básica de ICT, sabemos que esto es un fair value gap que no es de escape. Por lo tanto, podríamos decir que la entrada más rápida que tendríamos en este activo sería justo en este punto. Y es una entrada absolutamente válida. Pero si te fijas, este fair value gap convive con un breaker. Por lo tanto, mi entrada, pese a poder situarla justo en el mínimo de esta barra, puedo ir a buscar la mitad del breaker. Este es el movimiento impulsivo, este es el breaker, esta es la zona donde yo quiero entrar. Esta zona me permite tener un stop muy ajustado. ¿Dónde? Justo debajo de la barra que genera el desplazamiento, ya que voy a este punto. Vamos a ver cómo se comportó el precio. Bajó la zona, bajó un poco más, fijaros que vuelvo a tener una nueva toma de liquidez. Y desde aquí salto.
Vale, en este punto ya estamos dentro del mercado. Este es el máximo que tengo. ¿Vale? Vamos a dejar que el precio evolucione. Otra toma de liquidez. Y el precio rompe la estructura. Si el precio vuelve a entrar, toda esta zona de aquí es una zona de bloque de órdenes. Desde este punto hasta este punto es un bloque de órdenes. Por lo tanto, si tengo un precio que vuelve a entrar en él, lo que me está generando será un bloque propulsor. Fíjate, es justo lo que tengo. Un bloque de propulsión. Esto me da la posibilidad de realizar una nueva entrada justo aquí. Este es mi objetivo. Fíjate que después de ver esto, lo que yo necesito ver, un bloque propulsor, lo que hace es salir disparado. Lo que necesito ver es velocidad en el movimiento. Otra de las cosas que me permite el bloque propulsor es que mi stop, que estaba aquí abajo, yo ya puedo subirlo por debajo de la mitad del bloque propulsor. Y este es el movimiento. Después el precio sigue subiendo. Tomó esta liquidez, siguió subiendo. Y fijaros lo que hizo. Empezó a caer. Fueron a tomar esta liquidez. Por lo tanto, una vez tomada, el precio ya puede ser netamente bajista. ¿De acuerdo? Espero que este vídeo os haya gustado para que entendáis cómo se realizan las operaciones en noticias. Primero, debo tener muchísima paciencia a que el precio tome una liquidez. Yo no sé cuál va a ser el movimiento posterior del precio, pero que tome una liquidez. Una vez tomada, necesito entender cómo lo han hecho. Si lo han hecho con una sopa de tortuga, es muy probable que el precio vuelva a la barra inicial de la sopa de tortuga y a partir de ahí empiece el movimiento. Y para montarme en el movimiento, lo que necesito sobre todo es confirmación, que me demuestren claramente que quieren ir a la otra zona de liquidez. Venga, un saludo.